tratamos de empezar por la institución porque teníamos como antecedente que definíamos a la familia como una institución. Y yo di muchas vueltas y no sé si alcancé a lograr que se pudiera comprender esta idea de la institución como mandato social, como mandato social. Vamos a hacer una cosa, más que insistirles sobre la familia, por ejemplo, porque vamos a acordar, hay instituciones, como por ejemplo se da como ejemplo la familia o el salario, que cuesta verlas, porque estamos acostumbrados a pensar generalmente a las instituciones cuando tienen un edificio. Estamos más acostumbrados a pensar en las instituciones que tienen un edificio, ¿no? Entonces vamos a cambiar la estrategia, vamos a tratar de que hablemos primero de estas instituciones que tienen edificios y después vamos a tratar de hacer un repaso de la idea de la institución como mandato social, ¿correcto? Una cosa que quisiera vamos a trabajar con el término organización y el término institución, que en algún momento dado los podemos usar como sinónimos también. Porque acordemos que esta institución que se llama universidad tiene una organización que da cuenta de ella. O sea, en algún momento dado, esta idea de la institución tenía como dos grandes significados. Uno es la posibilidad de que haya un mandato social que condicione las conductas, por eso nos interesa la psicología social. Pero además la institución habla como de permanencia en el tiempo. Un ejemplo, hay un momento del desarrollo, vamos a suponer del capitalismo, donde las organizaciones económicas tomaban una cierta forma de permanencia del tiempo. Un ejemplo sería, por ejemplo, la Ford, que era una empresa. Pero era una empresa que en determinado momento era como la institución del auto. Inclusive había empresas que en determinado momento usaban para su publicidad, decían banco tal, la institución. ¿Y por qué exageraban esto? Por la idea esta de permanencia. O sea, es un banco de 100 años, tiene una permanencia en el tiempo, ¿no? Y la Ford era una institución dentro de la empresa automotriz, porque llegó un determinado momento, Ford era un empresario que solo hacía autos. ¿Cuál va a ser una de las características que vamos a tener hoy en día? Que ya la organización económica ha hecho que ya no haya empresas, hay organizaciones económicas que tienen inversiones en muchas facetas económicas. Entonces la organización se ha ido independizando de la institución. ¿Se entiende lo que digo? Hoy en día encontramos que hay organizaciones que no son instituciones, ¿no? Podemos encontrar organizaciones que no tienen nada que ver con la institución, que no tienen cuerpo también, tanto como hay un mandato, que es la institución, que puede ser independiente de una organización. También hoy en día encontramos que hay organizaciones que no tienen necesariamente que ver con instituciones. ¿Entienden esto que digo de que hoy en día existen organizaciones económicas? Por ejemplo, que ustedes... vamos a analizar un caso que es relativamente conocido. Si pensamos en Clarín, ¿podría ser una institución Clarín? En un sentido de permanencia, en un sentido de cierta tradición, como el gran diario argentino, podría ser una institución, ¿no? Pero hoy en día, ¿es solamente una institución? ¿O es solamente un diario? ¿Es un diario Clarín? No. Clarín sí es un diario, pero lo que está por detrás de Clarín, ¿es un diario? Es una organización económica que en primera instancia tiene 250 medios de comunicación, pero que además tiene empresas agrícolas, o sea, tiene un montón de inversiones en varios rubros de la economía, no es solamente un diario hoy en día.
¿Está? Por ahí lo riesgoso que tiene que ver con que sea un diario y que ahora se trata de que no necesaria o estén muy claras cuando hay una asociación entre el capital y los medios de comunicación, porque si no, prácticamente los medios de comunicación terminan siendo propagandas de los intereses económicos que están por detrás. ¿Ah? Bueno, a ver, vamos entonces, pudimos hacer un poco de luz que, bueno, la organización constituye un sistema socio-técnico integrado deliberadamente constituido para la realización de un proyecto concreto, tendiente a la satisfacción de necesidades de sus miembros y de una población o audiencia externa que le otorga sentido. Está inserta en un contexto socioeconómico y político con el cual guarda relaciones de intercambio y de mutua determinación. La definición de Aldous Levenson. A ver una cosa, ¿qué diferencias venían con el grupo acá? Hay una cosa que yo me viene bien, os recuerdo, que no les dije muy claramente cuando vimos grupo. Nunca hablamos de equipo. ¿Saben lo que es un equipo? Es un conjunto humano donde los roles están predeterminados. Es un conjunto humano, pero no son todos iguales. La gente que entra con un rol predeterminado. La organización sería como un equipo, pero mucho más complejo, mucho más grande de alguna manera. Porque ahí está como la organización se planifica para su constitución. No es muy difícil esto de entenderlo. ¿Queda claro o hay dudas? Ahora voy a mirar tu cara, que generalmente es la que estás copiando, ¿verdad? Las primeras van a estar, ¿eh? Bueno, está copiando. Otras definiciones de organización, más viejas, porque Parsons es un sociólogo bastante antiguo y dice: las organizaciones son unidades sociales o agrupaciones humanas deliberadamente construidas o reconstruidas para alcanzar fines específicos. La actitud consciente y coordenada constituye la característica esencial de la organización. Son unidades planteadas y estructuradas deliberadamente para la consecución de fines específicos. A ver, vamos a producir un poco de lío. ¿Un hospital qué es? Una institución. Es una institución, pero no hay una organización en el hospital. Son dos términos que no se pueden disociar mucho, porque también un hospital fue construido deliberadamente para asistir a la gente, está construido específicamente. No es algo que se transformó en hospital. Bueno, ahora vamos a encontrar una definición más sobre institución. Y es una organización social o modelo estable relativamente duradero de relaciones humanas estructuradas. Acá está resaltado el aspecto este que hablábamos de permanencia en el tiempo. Constituye un conjunto de regulaciones del comportamiento de los individuos, los grupos y las organizaciones, y se encuentra sometida a los cambios sociales y culturales. Acá está resaltado esta idea más de mandato social. ¿Por qué nos interesan las instituciones? Porque los condicionan las conductas de las personas. Es un mandato social. En general, la institución adjudica a sus miembros determinadas funciones y roles definidos mediante una serie de derechos y deberes. Acá vamos a encontrar que por ahí, cuando avancemos un poco, esto puede dar lugar a cierta confusión. Porque en todo caso, siempre una institución tiene una cara que es una organización. Generalmente las instituciones, bueno, no siempre, sí, hasta en la familia. Decíamos el otro día que hay un mandato social que es la familia, pero después la familia es la familia de Pedro, que puede ser una familia ejemplar o puede ser un despelote. ¿Correcto? El mandato no tiene que ver nada con la organización que después toma las cosas en concreto.
Otra definición. Este autor va a ser uno de los que le vamos a dar importancia después les voy a contar. Las instituciones son cuerpos normativos, jurídicos, culturales, compuestos de ideas, valores, creencias, leyes que determinan las formas del intercambio social. Las instituciones son la educación, la familia, el trabajo, la justicia, la religión, la sexualidad, la salud, el tiempo libre, etc. Las instituciones son el conjunto de elementos culturales, valores, normas de todo tipo, símbolos, creencias que regulan los procesos de acción e interacción relativos a la satisfacción de necesidades sociales básicas que garantizan el adecuado funcionamiento y supervivencia de la sociedad. Acá volvemos a encontrar que este autor Mayo es un sociólogo relativamente tipo época de Parso, más o menos. Bueno, resulta que yo, como otras veces me voy a fijar por acá, esta filmina nos permitiría ver si podemos fijar un poquito lo que ayer muy cansados tratábamos de hablar, de que en esta idea de la institución hay un momento, la institución decimos que cuando se logran ciertos valores y cierta organización que tengan cierta permanencia en el tiempo, y esto tiene momentos que son instituidos, hay un momento que son instituyentes y hay momentos que son instituidos. Yo siempre insisto sobre esto y les decía que la ley del... A ver, a mí me tocó estar de presidente de colegio cuando sacamos el colegio de ley en Neuquén, ¿no? Y una ley, y entonces teníamos un problema. En general en esos momentos, hasta ese momento, dependíamos de una orden del psiquiatra para poder hacer psicoterapia. Ante las obras sociales, si venía alguien de la calle, no me influía, pero para poder trabajar con las obras sociales yo necesitaba que el psiquiatra me mande y me haga una derivación. Entonces trabajamos para que haya una ley del psicólogo que permita autonomía en el trabajo. Y entonces, bueno, sacamos la famosa ley, que además también tuvo como otra de las características que fue una ley de matriculación, o sea, nosotros regulamos nuestra matrícula, no la dejó de regular el Ministerio de Salud como la regulaba antes, y en donde estábamos con el capítulo de auxiliares de la medicina, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Cuando estábamos peleando la ley, nosotros decíamos, hay que hacer legal lo que es legítimo, ¿no? Era nuestra consigna de lucha. Hay que hacer legal porque decimos, ya nuestro laburo es legítimo, estamos reconocidos, la gente, los médicos, hasta los mismos médicos les cuesta tener que hacernos las órdenes, hoy entramos entonces la consigna fue, hay que hacer legal lo que es legítimo. Bueno, sacamos la ley nos permitió un manejo autónomo, y entonces la consigna interna, ya no para afuera, era, ahora tenemos que legitimar lo que es legal. ¿Se entiende? Son como dos movimientos instituyentes. Las consignas de lucha reflejaban dos momentos. Uno era tratar de lograr la legalidad, pero cuando se logra la legalidad, está todo hecho, las leyes que a veces no se ponen en práctica, se pueden caer. O sea que esa ley había que legitimarla hoy. ¿Se entiende? Puede servir esto como ejemplo de lo que viene a ser instituir. El hecho de que nosotros tenemos una profesión autónoma había que instituirlo. ¿Correcto? Bueno, a ver si... Yo quiero... Bueno. Tengo... Bien. Profesor, de todas las definiciones de institución, ¿cuál es la más importante o cuál sería la más completa? ¿O a cuál tenemos que apuntar?
estuvimos dando Buenos aprendedores. que hay una especie de acuerdo. Ella quiere... Una cosa, Es que son se lo dije a tu compañero, pero no, una cosa, vamos a tratar una... Yo estaba tratando de mostrar que hay dos aspectos. La idea esta de la institución y la organización. Y este autor, que vamos a tomar nosotros como guía, que es Schwarzenstein, que yo les mencioné la definición. ¿Quién es Schwarzenstein? Schwarzenstein es un ingeniero. ¿Pero qué pasó? Es un ingeniero que en determinado momento hizo la escuela de Pichón Rivera. ¿Le interesó? Y terminó trabajando sobre este tema de lo que podía ser lo que a él le interesaba, que tenía que ver con las organizaciones. ¿Tá? Y por ahí hace una serie de deportes que a mí me parecen que son importantes. No vamos a poder ver muchos enfoques institucionales, también lo mencioné es Levenson, pero el Levenson es un analista institucional que me parece que es importante, pero que ustedes tendrían que tener una... Levenson no tiene una receta o una teoría que después se vuelva fácil recordarlo llegado el momento. ¿Entiendes lo que digo? Levenson es un conjunto, es un análisis que te dice hay que ver esto y esto. Y no lo vamos a recordar. A mí me parece que Schwarzenstein es un autor que podemos recordar. ¿Bien? ¿Correcto? Después, en todo caso, damos algunas vueltas más si aprendemos esto, ¿no? Pero le estaba diciendo, toda institución tiene una organización. Y entonces, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir concretamente Schwarzenstein? Schwarzenstein va a decir, hay una institución, tiene una identidad y tiene una estructura. Schwarzenstein le va a poner el nombre de identidad cuando los miembros, a lo que los miembros de una institución, lo que en la institución sería como la pertenencia en un grupo. Cuando los miembros se ponen la camiseta de la institución de alguna manera. ¿Entiendes lo que digo? ¿Tá? La identidad va a ser bastante parecida a la pertenencia de los grupos en una institución. Pero no va a ser solamente para el interno. La identidad es interna y es externa. Y entonces, estábamos hablando de instituciones de la mayor permanencia en el tiempo. Yo te voy a decir, la identidad es más incambiable que la estructura. Una cosa, esta... Ahora yo tenía otras filminas, pero siempre me pasa lo mismo que no. Y esta es lo mismo, las usé para otras clases, para otra gente, pero todo esto que está acá abajo va a ser la estructura, y esto solo es la identidad. O sea que esto tenía que ser una pelota de por sí, ¿no? Entonces, lo que voy a decir es, la identidad es más incambiable, cuesta más cambiarla. Cuando hablamos de incambiable no quiere decir todo se cambia en la vida, todo se modifica a la larga, pero tarda más tiempo, sería como los plásticos, tardan más en degradarse y cambiar, ¿no? Y en cambio la estructura es más como el papel, cambia más fácilmente. ¿Se entiende esto que digo? Y entonces él dice, el analista tiene que tratar de ver estas dos cosas de una institución. Vamos a poner un ejemplo. Yo en su momento estaba muy enamorado del hospital de Neuquén. ¿Me convidas un mate? ¿No puedes? Intentó aquel, pero está muy lejos. Bueno, yo llegué a trabajar al hospital de Neuquén, era full time, de entrada que era como una beca, hace 30 años cuando entré. Y además se supone que en ese momento se hacían las cosas bastante bien. Y entonces en esos momentos tenía una buena imagen el hospital de Neuquén. Y realmente lo que trato de decir es que pasaron los años y el hospital de Neuquén no es tan bueno como, o
no se lo califica tan de bueno como hace 30 años, pero en general sigue teniendo una imagen positiva en la gente. Contradictoriamente, Chipolletti, el hospital, no tenía una buena imagen. Hoy en día el hospital de Chipolletti tiene un hospital nuevo, ha hecho una bastante inversión la provincia de Río Negro en el hospital de Chipolletti, ha mejorado, pareciera que hubiera mejorado bastante la atención, y sin embargo no quiere decir que mejoró mucho la imagen del hospital, la identidad del hospital de Chipolletti. ¿Se entiende lo que estoy apuntando? O sea, esto que decimos que es más incambiable la identidad. Entonces, hace 35 años cuando yo llegué a Neuquén, solía haber avisos en el diario que decía: buscamos contador, los de la Universidad del Comahue abstenerse. ¿Qué les parece que hablaba de esto? ¿Una buena imagen de la Universidad del Comahue? No, ¿Eh? una mala Creo que esto ha cambiado hoy en día, no es lo mismo, no hay la misma cuestión, pero vamos a acordar que la mayoría de los jóvenes cuando salen del secundario piensan en piantarse para Buenos Aires, para Córdoba, y si no le dan cuenta entonces se quedan en la Universidad del Comahue. ¿Será por cuestión de imagen o por cuestión de querer piantarse del lado de los padres? No sé por qué, pero algo debe influir. Las dos cosas pueden estar medias mezcladas. ¿Se entiende lo que digo? La identidad de la universidad todavía ha cambiado, no es la que yo conocí hace 35 años, pero no ha cambiado tanto. No digo reverso hoy en día. Por ejemplo, sé que esto es difícil de preguntarlo porque ustedes tienen la camiseta bien o mal puesta. Ustedes podrían putear mucho esta facultad, pero cuando ante ciertos temas se pone la camiseta. Por ejemplo, yo digo, y si la comparamos con la de Río Negro, entonces, no, nosotros somos mucho mejores. Si la comparamos con la de UFRA, no, nosotros no vamos a hablar de la UFRA, no. Ahí se pone la camiseta. Pero piensen que realmente la Universidad de Río Negro, no tenemos aún no hay una identidad. ¿No? ¿Está identificada la universidad en la comunidad? Uno adquirió una identidad. La puede saber el universitario que estuvo buscando opción y leyó que había una universidad. Pero la gente no la tiene incorporada la Universidad de Río Negro. ¿Ah? Bueno, entonces, identidad en Schwarzenstein es parecido. Sí. Vamos a usar un poquito. Borrador no hay. Allá sí. Vamos, pero usamos este lado que hay más colores. Nosotros estamos hablando institución y organización. El Schwarzenstein, estas dos cosas van a tener que ver con identidad y con estructura. Acá le cambio el nombre. Pero les digo, le hago este esquemita, ¿vieron? Como cuando yo en el segundo axioma en conectivo y referencial les digo, traten de no confundirse porque las palabras justamente por el sonido justamente se parece más al contrario. Contenido tiene que ver con referencial, relación tiene que ver con conectivo. Bueno, acá lo mismo, traten de acordarse que esto, lo que para Schwarzenstein se llama identidad de las organizaciones, puede ser la idea de esta de institución. ¿Por qué? Porque justamente lo invariable, lo más invariable de la organización, ¿no? O sea, nosotros vamos a suponer que esta facultad estuvimos en elecciones, ¿no? Y dos listas se propagandizaban por el lado del cambio. No vamos a tener, acá no vamos a poder ver qué pasó, porque se supone que
ganó una lista que es la lista oficialista. O sea, no. También habló de un cambio, pero ¿qué pasó? ¿Qué pone? Ese gesto que ¿no crees que es? No, no tiene nada que ver con lo que yo dije, el gesto que hiciste. Ganó la lista de Adrián Hernández, que también se propuso que va a haber como cambios, pero es la lista de la, podemos decir, vista como continuidad de la gestión anterior. ¿O no? Bueno, a ver, no nos va a salir mucho, pero sí en la universidad, la lista que ganó también habla de un cambio. Suponiendo que se habla del cambio. Bueno, ese cambio, nosotros tenemos una idea. ¿Qué idea teníamos hoy de la universidad? ¿Qué les parece? ¿Cómo está la Universidad de Comahue hoy en día? Colapsada. Colapsada. ¿Por qué colapsada? A ver. No hay aulas, no hay horarios, no hay profes. No hay espacio, digamos, para si tenés que juntarte a hacer un trabajo. Está colapsada por la medida. Yo voy a tratar de orientar las apreciaciones para que podamos ver esto de la identidad. Pero bueno, lo mismo. A mí, si yo fuera un analista institucional, ¿cómo tomaría el comentario de Tassano? A ver qué opinan ustedes. Perdón, me olvidé tu nombre, el apellido. Florencia. Bueno, María Florencia, porque había otro nombre antes que no me conozco. Bueno, así que por eso Tassano, María Florencia, bueno. A ver, si fuera por cuestión de identidad, te cuento una cosa. Yo hice una universidad en la cual me la cerraron 8 meses los militares. Cuando la reabrieron, cambiaron el edificio, que nosotros estábamos en lo que sería la sede de la universidad, y nos llevaron, habían construido un monobloc al lado, y la primera parte que habilitaron fueron los subsuelos, hasta el primer piso. O sea que pasamos de dar ahí cuando se reabrió en los subsuelos que no teníamos ventanas, no podíamos ver, no había luz natural. ¿Se entiende lo que digo? A mí me costó bastante reentrar a la universidad porque además yo tenía toda la sensación que un día me iban a meter en cana o que te podían... Y otra cosa que me producía era que decía, puta, si nos llega a pasar algo que nos quieren encerrar acá, no tenés lugar por escaparte, porque tenés un subsuelo comunal. ¿Se entiende? ¿No? Y sin embargo, mi idea de la universidad no es mala. No me queda una idea negativa de la universidad a pesar de todo. Se entiende que a veces la identidad no tiene que ver solamente... A ver, en esto, como que... Voy a decirlo, esto por ahí es también importante dentro de la psicología social, ¿no? En un momento dado, yo me anoté en un plan de vivienda en el cual era para gente que tenía que aportar el 20% de la vivienda antes de entrar. Había 2 años para integrar el 20% de vivienda. Y la vivienda te financiaba el 80%. Entonces fuimos un plan clase media cheta, como decir, ¿no? Yo entré con jueces, médicos a ese plan de vivienda, que era un edificio ahí a una cuadra de Topsy. Pero resulta